Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un honor y un placer, un privilegio para mí compartir conocimiento y hablar de este tema, 4 razones para trabajar con seguridad. Durante la jornada, pues hemos estado escuchando lo de la digitalización y el empleo para prevenir la ocurrencia de accidentes, ¿verdad? Sin embargo, es importante resaltar que esto de la digitalización es una herramienta muy valiosa que nos está aportando herramienta como herramienta. Sin embargo, muchas de las empresas, en el caso de México y probablemente de los países de Sudamérica, necesitamos o ocupamos más pymes, pequeñas y medianas empresas, y muchas veces no se cuenta con el recurso para la digitalización o el empleo de medios avanzados de tecnología. Entonces este tema yo espero le sirva porque es lo básico, 4 razones para trabajar con seguridad. Agradezco a ORP la oportunidad de estar con ustedes. Vamos a iniciar. Estas 4 razones para trabajar con seguridad son las siguientes. Es la razón humana, la razón económica, la razón psicológica, social y la razón económica. La primera razón para trabajar con seguridad, la razón humana, pues esa razón humana eres tú. Es cada una de las personas que acuden a un centro de trabajo todos los días a realizar cualquiera de la actividad que sea, ¿verdad? Un panadero, un carpintero, un ingeniero electricista, un técnico de trabajos en alturas. Todos, la primera razón para trabajar con seguridad eres tú. Tú tienes la responsabilidad de regresar sano a tu casa, de regresar vivo, de regresar completo. Nadie quiere sufrir un accidente, ¿verdad? ¿Podrían levantar la mano a quien le gustaría sufrir un accidente? ¿A alguien le gustaría perder un ojo, una pierna, un brazo? No, ¿verdad? Entonces nos queda claro que la primera razón para trabajar con seguridad eres tú. A nadie le gustaría lesionarse y es nuestra responsabilidad regresar completos a casa. En tu casa te espera tu familia. Si tú te lastimas o pierdes la vida, vas a causar un dolor muy grande a tus seres queridos y no queremos que eso pase. Es tu responsabilidad como jefe de familia, como jefa de familia, regresar completa a casa. Y tu familia, pues obviamente, siempre los hijos quieren ser como el papá, ¿verdad? Si el papá es bombero, el hijo quiere ser bombero. Si es policía, quiere ser policía. Entonces, eres el ejemplo de tu casa. Te quieren, te estiman, te esperan y es nuestra responsabilidad regresar completos a casa. Es la primera razón para trabajar con seguridad. ¿Qué pasa si se da un accidente? La tristeza llega a tu casa, ¿verdad? Pero piensa algo más. Si levanten la mano quienes tienen hijos. Ok, sí, la mayoría, ¿verdad? Y las edades de nuestros hijos pues fluctúan, ¿verdad? Pueden ser mayores de edad ya con carrera, o estar en la preparatoria o en la universidad, o estar en el kinder o en la primaria. De todas maneras, el impacto de perder a un ser querido es muy fuerte para todos. Yo creo que lo hemos experimentado de manera natural cuando alguien fallece por edad o por lo que sea, y es doloroso. Y saber que alguien perdió la vida por haber cometido un acto inseguro, una condición insegura, pues es muy triste y doloroso, pero no se puede hacer nada, ¿verdad? Dicen, el hubiera no existe. Entonces, nuevamente, primera razón para trabajar con seguridad, tú. Si tus hijos están en una edad de 3 o 5 años, probablemente la pérdida con el paso del tiempo
el tiempo, dicen, todo lo cura, ¿verdad? Si tú tienes un bebé y tú faltas porque no regresaste a tu casa, tristemente, ese bebé el siguiente año a alguien más le va a estar llamando papá. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? A ver, levanten las manos los que crean que sí o que no. ¿Verdad? Es una realidad, ¿sí? Y también en la empresa donde haya ocurrido un accidente y pasa que fallece un trabajador, 2 o 3, esa empresa va a seguir operando. Cruelmente, si fue un operador de montacargas o carretilla, como dicen ustedes, pues la empresa va a contratar a otra persona y la va a poner en ese lugar, así tal cual, ¿sale? Pero ¿en qué pasa en la casa de ustedes? ¿También van a contratar a alguien más y lo van a poner en ese lugar? No, ¿verdad? Normalmente no es así. Pero la vida continúa, la vida sigue y normalmente ese bebé, pues el próximo año alguien más le puede llamar papá o le puede llamar mamá. Entonces, nuestra familia es normalmente nuestra inspiración para trabajar con seguridad. Todo lo hacemos para darles unas mejores condiciones a nuestros hijos, a nuestra esposa, y entonces tenemos la obligación y la responsabilidad de regresar sanos y completos a casa. ¿Por qué? Por ellos. Muy bien. Primera razón para trabajar con seguridad eres tú y tu familia. Segunda razón para trabajar con seguridad, la razón económica. Muchos se confunden y es cierto, en México pasa que el 99.9 de los mexicanos tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, todos vamos a trabajar para tener una remuneración económica y a través de ese dinero poder satisfacer necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? Necesidades de alimento, de vivienda, de educación, las necesidades básicas o primordiales. Entonces, todos vamos a trabajar, es un intercambio y esperamos una remuneración. Muchos piensan que esta es la primera razón para trabajar con seguridad. No es así, no nos confundamos. La primera razón, la más importante para trabajar con seguridad, eres tú y tu familia. Segunda razón para trabajar con seguridad, económica. Y bueno, a través de nuestro trabajo ya podréis satisfacer estas necesidades o hacer los gastos pertinentes que tú tienes planeado en tu vivienda, en tu educación. Esa es parte de la razón económica. Se ve muy simple, pero es muy compleja. Vamos a analizarla un poquito más. Y en México, por ejemplo, si alguien se enferma, y no estoy hablando de accidentes, sino de una enfermedad general, una gripa, un resfriado, y acudes a un servicio médico, hay consultas muy baratas, inclusive gratuitas, lo que te venden es el medicamento. Entonces, puedes gastar o invertir en curarte desde $1.86 a ese médico te va a recetar medicinas y las medicinas alrededor de $13, un total de $15, ¿verdad? Si tú acudes con un médico de confianza, normalmente esa tarifa de ese médico es alrededor de $18 en México, más los medicamentos 21 y te da un total de $39. Si tu padecimiento requiere de un especialista, el costo de la consulta se incrementa alrededor de $42. Este especialista, para aliviarte pronto o porque sí tiene un mejor entrenamiento, te va a dar medicamento de alta eficiencia, alta calidad, para tener resultados rápidos, alrededor de $800. Perdón, y bueno, perdón, ahí está un número. El total son $85, más o menos, viendo un especialista. Si tomamos el promedio de $39, eso es lo que nos tomaría invertir en nuestra salud para curarnos. Pero ¿qué pasa? Un accidente cuesta más y muchas veces, en este caso $39, ¿qué representa de nuestro
gasto de nuestro ingreso económico, un día de trabajo, 2 días, una semana, ¿no? De acuerdo a la posición que tenemos dentro de la organización, pero $39 ya representa un gasto para nuestra bolsa. Si tomamos ese promedio y hablamos de enfermedad general que a cualquiera le puede pasar, bueno, en México, si tienes un accidente, las cifras dicen que te cuesta 4 veces más que enfermarte. Entonces, 39 por 4 ya nos da $159. Y además de esto, $159, ¿ya cuánto representa? A lo mejor sí ya son una semana de sueldo, por ejemplo, ¿no? Dependiendo nuevamente en el nivel que nos encontremos. Y entonces ya te empieza a costar a ti. Muchas veces decimos que cuando es un accidente de trabajo, en el caso de México, a partir de ese momento, el Seguro Social en México te empieza a pagar tu sueldo y te paga el 100% porque te lesionaste. Y aparentemente muchos trabajadores creen que a ellos ya no les cuesta porque reciben su sueldo completo, ¿verdad? Pero realmente sí hay un costo. ¿Por qué? Porque cuando él se lesiona, un ejemplo, lo trasladan a su casa, perdón, de la empresa al hospital, y entonces ya ahí hay un costo, ¿no? Te avisan que un familiar tuyo se accidentó, tienes que desplazarte hacia ese hospital, ya tienes que gastar en esa transportación, como tú lo hagas, en auto propio, en un taxi privado o como sea, vas a invertir. En México el tiempo de respuesta o de atención sobrepasa más de 8 horas y si es una lesión grave, pues el tiempo que vas a estar hospitalizado al menos van a ser 3 días. Durante esos 3 días, tu familiar que va a cuidarte o que se desplazó para allá, está gastando en irte a visitar, está gastando en alimentos, ¿verdad? Está gastando tiempo. Si tiene otro negocio y lo cierra o lo desatiende por irte a ver o a cuidar, pues está dejando de ganar. Entonces, aparentemente no te cuesta, pero la realidad es que sí. Nuevamente regresando, si la lesión requiere un aditamento, como puede ser allá le llamamos cabestrillo, un inmovilizador para brazo, o un bastón, o una andadera, o una silla de ruedas, eso no te lo va a proporcionar ni el Seguro Social, ni tu empresa. Tú tienes que comprarlo. Y eso ya supera por mucho los $159. Entonces, como trabajador, aunque sufras un accidente, de manera indirecta vas a gastar, ¿no? Y si te quieres recuperar pronto y quieres acudir a un especialista, pues ya veíamos en la diapositiva anterior que con un especialista pues estarías invirtiendo al menos $85 por sesión. Si requiere rehabilitación, pues ya te va a costar a ti, ¿no? Entonces, te cuesta como trabajador también accidentarte. Hago un poquito más de hincapié en la parte económica, porque en México muchas veces la gente reacciona más cuando le cuesta, o sea, le pegas a la bolsa, que a veces en poner en riesgo su integridad, ¿verdad? Bueno, entonces accidentarte te cuesta como trabajador. Pero otro dato más importante, de lo que le cuesta a un trabajador un accidente, a las empresas le cuesta 7 veces más. Entonces, $159 por 7 nos da $1,116 por accidente. Y ese sería como un mínimo, un número frío mínimo, muy conservador de lo que le puede costar a una empresa, ya que una sola multa por algún incumplimiento, una auditoría, puede rebasar por mucho esto. O varias multas o derivado de la inspección por el accidente. Pero es un ejemplo de lo que le puede costar a la empresa. La empresa va a pagar tiempo extra o a otra persona para que haga tu trabajo, va a pagar ese sueldo. Va a pagar, aumentan las primas de riesgo, va a pagar más a las compañías aseguradoras por los accidentes que tenga.
Y nuevamente, derivado de una inspección o auditoría, puede haber multas que van a incrementar aún eso. Entonces, este número es muy conservador, pero todavía aún más, se dice que al país le cuesta 9 veces más de lo que le costaría a la empresa. Eso es un total de $10,000 aproximadamente por accidente. Entonces, eso es lo que le viene costando al país, más o menos un accidente. Y decimos país, pero nuevamente, cuando lo paga el país, pues lo paga de las contribuciones o de lo que nosotros mismos como trabajadores ingresamos al sistema tributario, ¿no? Entonces, dice país, pero nuevamente nos cuesta a todos. En conclusión, el accidente te cuesta a ti como trabajador, le cuesta a la empresa y les cuesta al país. Todos perdemos. Y aquí lo importante es que analicemos esta cifra. $10,000 un accidente. $10,000 un accidente, pero las estadísticas, por ejemplo, en México, nos dicen que ocurre un accidente grave al menos cada 2 minutos. Cada 2 minutos. Un accidente grave en México se considera cuando la gente se incapacita, no puede trabajar más de 3 meses. Ese es el criterio que se tiene en México. Entonces, ¿qué nos arroja? Si tú tienes un accidente cada 2 minutos, al país le está costando $10,000. En una hora son otra cantidad más fuerte de dólares, y en 24 horas, en un día, realmente le está costando más de $28,000 al gobierno los accidentes. En un año, más de $125,000, 125,797 millones de dólares. Es la cifra en un año. Entonces, en un día, simplemente en un día, ya transformado a pesos mexicanos, la pérdida por accidentes es de 197 millones de pesos en un día, en pesos mexicanos. En pesos colombianos serían 27,606 millones de pérdida en un día. No existe, bueno, sí existen, pero ¿qué empresa puede generar utilidades o ganancias en un solo día por más de 27,000 millones de pesos colombianos? Es muy difícil. Entonces aquí nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que cambiar el chip y hacer prevención todo el tiempo, por la razón humana y la razón económica. Otras cifras nos dicen que los países que hacen seguridad, su crecimiento económico es de más de 2 cifras, 10, 11, 12% anual. Y aún así, con ese crecimiento, la pérdida por los accidentes puede representar un 4, un 5% del Producto Interno Bruto. Y en los países donde no se hace seguridad, que para empezar el crecimiento no llega a más de 2 cifras, siempre anda en un 3, en un 4, en un 5% del Producto Interno Bruto, los accidentes le cuestan hasta un 20% del PIB. Es decir, los recursos canalizados para hacer seguridad superan por mucho lo que ahora sí lo que se invierte, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que los accidentes nos cuestan a nosotros como trabajadores, a la empresa y al país. Y tenemos que cambiar, porque es una bola de nieve que no se detiene y eso no genera el desarrollo o el crecimiento económico de los países. Aquí, bueno, este es un informe de las 10 potencias, la participación del comercio mundial. En América, pues el número 1 es Estados Unidos, Canadá y la tercera Brasil. México estamos en el cuarto lugar de la participación del comercio mundial. ¿Cuáles son los grandes monstruos de crecimiento? Estados Unidos, China, Japón, Alemania, están por ahí, ¿verdad? Y
nosotros, en el caso del país mexicano, pues estamos aquí, ¿verdad? ¿Cómo influye la tecnología? Bastante, marca una gran diferencia, porque es, comparado al territorio mexicano, pues tenemos petróleo, tenemos mares, tenemos campo, tenemos agricultura, tenemos pesca, tenemos ganadería, tenemos de todo. Lo que nos falta muchas veces es la tecnología para generar este desarrollo. Y los países que la tienen, pues obviamente son de los que mayormente crecen. Pero también son países que las reglas de seguridad pues son más estrictas. Ok, tercera razón para trabajar con seguridad, la razón psicológica. En la razón psicológica, entre psicológica y social. Ajá. En México, y yo creo que en cualquier parte del mundo, si alguien sufre un accidente, normalmente sufre una discriminación. O sea, si alguien pierde un dedo, 2 dedos o un brazo, y esta persona va a solicitar un empleo en algún lugar, y caso extremo de ayudante general, pues difícilmente va a ser aceptado. Las manos representan normalmente nuestra principal herramienta de trabajo de todas las profesiones y también es la mayor incidencia de accidentes en el mundo. La parte del cuerpo más afectada son las manos. Y nuevamente, si alguien sufre un accidente, tiene una cicatriz física o peor aún mental, va a ser difícil reintegrarlo a las empresas o que las empresas los acepten. Muchas veces desde la recepción o vigilancia, si una de estas personas se presenta, pues simplemente le reciben su papel y le dicen nosotros te hablamos, o peor aún, ni siquiera le aceptan sus documentos, ¿no? Y es no debiera de existir, pero la realidad es que lo segregan o discriminan, ¿no? Entonces en esta parte hay muy pocas empresas que incluyen a personas con capacidades diferentes dentro de sus procesos productivos. De la experiencia, cuando se les da oportunidad a estas gentes, son 1000% productivas. Tenemos un ejemplo, son los paralímpicos, ¿no? En el caso de México, los paralímpicos se traen muchas más medallas que los que están completos, ¿no? Entonces son personas excepcionales. Sin embargo, nuevamente, cuando alguien sufre una herida, una cicatriz física o mental, difícilmente puede seguir abriéndose puertas en el camino laboral. No imposible, es cuestión de mentalidad, pero te afecta. Les platico aquí un caso de un accidente y un poquito más de números. ¿Qué precio tendría su vida? ¿Cuánto vale su vida? ¿1 millón, 2 millones, dólares, euros? ¿Cuánto vale su vida? En México hay una canción mexicana que dice, de un autor que se llama José Alfredo Jiménez. ¿Alguien de ustedes lo ha escuchado? ¿Sí? ¿Qué dice José Alfredo? Que la vida no vale nada, ¿verdad? Pero en León, Guanajuato, que es una parte de México, en los demás lugares sí tiene un precio, ¿no? José Alfredo dice la vida no vale nada, pero bueno, ese es un cantautor mexicano. Tiene un precio y más bien no tiene precio, ¿no? Tu vida es muy importante, sin embargo, sufrir un accidente te puede afectar bastante. En la parte psicológica, hay gente que si pierde la vista o un sentido, puede salir adelante, pero también hay gente que se puede deprimir, que después de 1 mes o 2 o 3 de cama, su cuerpo se allaga, la atención no es la necesaria, estás enfermo, ahora no estás generando, y si todavía la investigación arroja que fue negligencia o que incumpliste una regla de seguridad y estás desprotegido y sin empleo y lesionado, ¿quién quisiera estar en cama en estado vegetal? Y
tu familia, ¿no? ¿Quién va a sacar adelante tu familia? Entonces, en esta parte psicológica es importante, nadie está preparado para sufrir un accidente. Mejor no estar en los zapatos de un accidentado, pero muchas veces tenemos que experimentarlo o ponerlo, hacer reflexionar a nuestros trabajadores. Cuando nosotros exponemos estas 4 razones para trabajar con seguridad, logramos concientizar a la gente y tratamos de que ellos nos den las respuestas, ellos se pongan en esa situación de qué pasa si no regresan a casa, si en este momento la empresa hace una llamada a su casa para avisar que perdió la vida o que perdió un brazo o una pierna, y entonces ellos empiezan a tomar un poquito de conciencia de que es importante de que se cuiden, de que los esperan y de que su vida, su brazo es valioso. Y bueno, en la parte psicológica, otro ejemplo más, tenemos un caso en una empresa en México, se llama Rimir de Matamoros, ellos hacen los estéreos de todos los autos y se hizo una línea de producción, ellos contaban con 10 líneas de producción. Una línea de producción hace aproximadamente 20 años hicieron algo que hoy estamos tratando con el sello 5 ceros, incluyeron una sola línea con mujeres. En ese momento esa línea aumentó su productividad un 100%. La habilidad manual, la destreza de la mujer y el trabajo en este caso de ensamblar estéreos, que es algo sofisticado o delicado, tienen mayor habilidad y subieron la producción un 100%. Pero curiosamente también contrataron gente con capacidad diferente o que había sufrido accidentes, que le faltaba una pierna, un brazo o algo así. Y estas personas elevaron todavía la productividad hasta un 300% más. Sin embargo, nuevamente, son casos excepcionales o pocos, ¿no?, que se dan la oportunidad. Uno de ellos, por ejemplo, no tenía piernas y en ese entonces tenía que probar el audio de los estéreos que aún eran CDs, y su trabajo era estar en una estación sentado, pasaban los estéreos, colocaba el CD, era una pista que checaba graves, agudos, escuchaba, si funcionaba, el siguiente, si no apretaba un botón y lo sacaba de la línea. Entonces así fueron incorporando gente que tenía alguna deficiencia en los procesos de producción, pero no todas las empresas lo hacen, ¿no? Ellos contrataron gente que tenía daño auditivo, un ejemplo, y lo colocaron en el área de compresores o calderas, ¿no? Técnicos que ya el ruido no les iba a generar ninguna afectación porque inclusive uno de ellos había nacido así. Sin embargo, no todas las empresas ocupan o piensan así. Y la última parte para trabajar con seguridad es la parte legal. Si no trabajas con seguridad porque estás convencido que la primera razón eres tú y tu familia, si no trabajas con seguridad para no afectar tu economía, la de la empresa o la del país, o porque no quieres enfrentarte a un problema psicológico, hay gente que después de un accidente sale adelante y saca adelante a su familia, o hay gente que no lo va a hacer, ¿verdad? Bueno, viene la parte legal. Y en la parte legal, pues es que en casi todos los países, la pirámide de Kelsen, abogado holandés, ¿verdad?, que nos dice que todo país tiene una constitución o un parlamento, leyes o decretos, reglamentos y normas. Y finalmente, en el caso de nuestro país, desde los artículos de nuestra Constitución está inmerso la seguridad y dice que todas las personas deben de ser capacitadas para el puesto de trabajo y de acuerdo a los riesgos, y que tiene que existir responsabilidad patronal. ¿Qué es responsabilidad patronal? Empresas seguras, herramientas, instalaciones, todo en perfecto estado. Medidas preventivas también, auditorías y sistemas que eviten que la gente se lesione. Está desde nuestra Constitución. El artículo en México es muy fácil de aprender, es el 123 o el 123 constitucional. También hay una ley federal del trabajo,
Artículo 132, muchísimas determinaciones o reglas de seguridad. Hay un reglamento federal para todo el territorio mexicano que se llama Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y por si fuera poco, hay más de 40 normas oficiales mexicanas, 11 de seguridad, 8 de salud, 6 de organización, 7 específicas y nuevas de producto. Todas ellas hablan de la normatividad, las reglas de seguridad que debes de cumplir. Entonces, esta es la parte legal, y si no las cumplimos, pues podemos tener sanciones. Este tipo de sanciones van en México, dice aquí, las violaciones a los preceptos de este reglamento serán sancionados, un poquito más. Las multas pueden ir desde 50 salarios mínimos hasta 5,000 salarios mínimos. Y esas multas pueden ser cuando en un solo acto o omisión se afecte a varios trabajadores, se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Pero también, si este acto u omisión incurre en diversas infracciones, se aplicarán las sanciones que correspondan a cada una de ellas. Entonces, hoy día las empresas en México y la Secretaría del Trabajo, que es quien se encarga de cumplir la parte legal, sí impone multas en pesos mexicanos de arriba de 2 millones de pesos. Entonces, muchas veces se cuidan de las multas, que no debiera de ser, pero aquí están casi por qué te pueden sancionar. Y es, si no capacitas a tu gente, si no le proporcionas el equipo, si no haces un análisis de riesgo adecuado, si no difundes, que es otra de las 5 Zetas, ¿verdad? El desconocimiento, ¿verdad? Si no les das la información adecuada de cuáles son los riesgos y cómo los puedes evitar, pues vas a tener multas. Y estas multas varían nuevamente desde 50, 2,000 hasta 5,000 salarios mínimos. Aquí vienen algunas, como no supervisar que los contratistas cumplan las medidas de seguridad y salud en el trabajo. La multa es de 250 hasta 5,000 veces el salario mínimo. Entonces, estas son las 4 razones para trabajar con seguridad. La razón humana, que eres tú y tu familia. La razón económica, que los accidentes generan pérdidas para ti como trabajador, para la empresa y para el país, y que es insostenible esta pérdida por accidentes, la afectación es a nivel mundial. Tenemos que hacer algo para cambiar esto. La razón psicológica, que nadie quisiera tener un accidente o está preparado para vivir con un accidente, una lesión, una modificación o para perder a su familia. Y por último, pues la razón legal. Tenemos que trabajar contra seguridad. ¿Por qué? Porque también la normatividad así no lo exige. Y tenemos que convencer y decirles a los trabajadores, informarlos que todas las normas oficiales mexicanas y cualquier norma técnica o de seguridad está hecha para proteger y cuidar su vida y su salud. Y es una herramienta más para ellos. Es un escudo, una armadura que los defiende sus derechos y no que lo vean como una obligación o una imposición, ¿no? Entonces, este es las 4 razones para trabajar con seguridad. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. Perdón. Muchas gracias, ingeniero Vázquez. Gracias.